Como les estaba diciendo, hoy día vamos a hablar de relaciones saludables. Y esta es la tercera y última de las charlas del ciclo de charlas que estoy haciendo este mes sobre el amor en tiempos de pandemia. Y vamos a hablar de relaciones saludables porque hoy, antes, después y siempre es importante saber cómo llevar relaciones de forma saludables. Dejamos ahí expuesto en el ejercicio que vimos recién algunas conductas que nosotros podemos entender como que son saludables y vamos a hablar sobre qué es lo que entendemos por saludable. Y en líneas generales, cuando hablamos de lo que es saludable en la relación, ¿ya? Existen tres cualidades o tres características específicas cuando hablamos de una relación que es saludable. La primera, como imaginarán, es la comunicación, ¿ya? Y la comunicación entendida como esta capacidad de expresar aquello que nosotros pensamos, sentimos, creemos, poder decir lo que está en nosotros, ¿ya? Pero no solamente la comunicación desde uno hacia el otro, sino que también la comunicación desde cómo reconocemos a ese otro, cómo somos capaces de valorarlo. Hablamos en la charla anterior sobre la importancia de la apreciatividad y justamente la comunicación está en cómo somos capaces de apreciar y reconocer y valorar a esa persona que está con nosotros. Si no lo decimos, la otra persona no tiene ninguna posibilidad de saberlo. La segunda característica infaltable para una relación saludable es el respeto. Y el respeto, podríamos decir, claro, es una de las características principales en todo tipo de relaciones. Cuando uno va al trabajo dice, lo más importante es el respeto, que en la familia, que el respeto, y en todas las cosas el respeto. Pero vamos a entender el respeto desde cómo nosotros nos validamos en cuanto a nuestras características, nuestras similitudes y también en nuestras diferencias. Cómo somos capaces de aceptar, integrar a todas las personas por cómo vienen y aún más a la persona con la que tenemos. No solamente tiene que ver con aceptar e integrar, sino que también el respeto está en cómo nosotros establecemos los límites, cómo en el fondo definimos cuál es el punto o hasta qué punto es que nosotros vamos a permitir o vamos a transgredir ciertas formas de relacionarnos. Y entender los límites, por supuesto que es importante el respeto, porque si no sabemos cuáles son los límites, es muy fácil que pasemos a llevar a otro o pasemos a llevarnos a nosotros mismos. Y la tercera tiene que ver con la confianza. Y esta sí es el corazón de una relación saludable. La confianza que tenemos puesta en uno y en el otro. Y desde la confianza es intrínseco que hablemos de honestidad, que hablemos de lo que decir las cosas de forma sincera, honesta, transparente. Solo siendo honestos. Dice ahí que no puede escuchar, Franci. Intenta saliendo y entrando de nuevo. De repente hay problemas con el audio ahí. Solo siendo honestos, nosotros podemos establecer una relación de confianza. Cuando no hay honestidad, es difícil confiar en la persona, ¿cierto? Y también, cuando hablamos de confianza, estamos hablando de la intimidad, de esa búsqueda de vulnerabilidad con el otro, de poder sentirnos que podemos ser nosotros mismos. ¿Bien? Y eso es lo que le da un poco de sentido en la relación. En la relación no buscamos ser otras personas, quizás mejor versiones o que nos impulsen a ser mejores versiones de nosotros mismos, pero poder ser nosotros. Ser nosotros en nuestra totalidad, en nuestras virtudes y en nuestros defectos, en nuestras locuras, en nuestro trabajo, en nuestro todo. ¿Bien? Entonces, bonito queda aquí hablar de una relación saludable, que tiene comunicación, que tiene respeto y tiene confianza, entendido de estos parámetros. Ahora, ¿cuántas relaciones saludables hemos tenido a lo largo de nuestra vida? Entendido desde aquí. Quizás no muchas, quizás no muchas. Yo le voy a explicar por qué es tan difícil establecer relaciones saludables. Tenemos barreras para lo saludable. Y vamos a hablarlo desde donde mismo estamos partiendo. Tenemos barreras desde la comunicación. ¿Por qué? Simplemente porque la mayoría de los casos, la mayoría de las veces no tenemos las herramientas. No hemos sido educados con herramientas comunicacionales adecuadas. Es más, uno de los pasos más importantes en procesos terapéuticos tiene que ver con ser capaces de decir, expresar, verbalizar aquello que pensamos y aquello que sentimos. Entonces,
si partimos de la base que a modo general no tenemos las herramientas básicas o necesarias para comunicarnos, ¿será fácil expresar lo que pensamos y lo que decimos y lo que sentimos en pareja? Quizás no. Otro factor desde la comunicación que se nos hace difícil, aprendí ahora a ser saludable, bien Laura. Otra cosa que se nos hace difícil tiene que ver con que no tenemos una cultura de reconocimiento. Voy a hablar del promedio chileno, porque soy chileno y conozco a mi gente. Puede que esto se replique en otros modelos, en otros países, en otros lugares, en otras culturas, pero vamos a hablar desde aquí y de cómo lo compartimos hacia afuera. No tenemos una cultura de reconocimiento porque hacemos 10 cosas, 9 cosas las hacemos bien, excepcionalmente bien, una la hacemos mal, ¿y sobre qué nos vamos a enfocar? En la que hicimos mal. Y vamos a destacarla, y la vamos a levantar, y la vamos a llevar de aquí, y la vamos a llevar allá, y que todo recae finalmente en eso que hicimos mal. Tenemos esta cultura de reconocer lo que está mal, el error, el fallo, y nos cuesta mucho reconocer lo que es bueno, lo que está bien. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre comúnmente? En nuestras relaciones nos sentimos poco valorados, nos sentimos poco reconocidos. Y no es porque la otra persona no me quiera reconocer o no me sepa valorar, es porque no sabemos. No tenemos el conocimiento, no tenemos los recursos, no tenemos la experiencia ni la expertise para hacerlo. Y sin embargo, lo seguimos esperando, lo seguimos demandando, porque estamos famélicos de reconocimiento, estamos ansiosos por ser reconocidos, lo deseamos porque no lo hemos tenido o no de la forma que lo hemos querido o necesitado. Entonces, tenemos barreras desde la comunicación. También tenemos barreras desde lo que llamamos respeto. ¿Por qué? Porque así como dijimos que nos enfocamos en ese detalle que es erróneo y no en todo lo bueno que puede ser, tenemos altos índices de criticismo. Somos difícil, o sea, es muy difícil para nosotros valorar al otro por todo lo que puede ser y todo lo que puede aportar cuando estamos constantemente enfocándonos en aquello que nos desagrada, que nos molesta o que no queremos ver o que no queremos en nuestra relación. Entonces, somos muy críticos con el otro y con uno. Estamos constantemente enfocados en lo que no debiese ser según nuestro criterio. ¿Bien? Por otra parte, tenemos dificultades para establecer límites tanto personales como sociales. Voy a hablar nuevamente desde Chile. Puede que esto se replique en otras partes, pero en Chile principalmente tenemos mucha dificultad para decir no. Y es una respuesta tan simple, tan sencilla, pero tenemos mucha dificultad para decir no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para no decir que no? Decimos sí. Y decimos que sí, nos comprometemos a una amplia versatilidad de situaciones y luego no estamos dispuestos a cumplir con aquello que nos comprometimos. Y ahí empiezan quizás todas esas cosas que pueden ser reconocidas como conductas tóxicas, que me habló y luego ya no me respondió, me dejó el visto y que aquí, ya, bueno, parte porque tenemos dificultades para establecer los límites. Ahí quizás puede ser que no queramos hacer algo, pero nos dificulta decirle que no a esa persona por temas de inseguridad o miedo, de es que no quiero que se sienta mal, o no quiero que me rechace luego, da lo mismo. Vamos a tener muchas justificaciones en nuestra cabeza para justificar en el fondo por qué es que nos vamos a establecer ese límite. Y los límites son necesarios y son saludables, pero tenemos dificultades para establecerlos. Y vamos a hablarlo desde el límite hacia un otro, pero también tenemos dificultades para establecer límites con uno. ¿Y cómo sé que tenemos dificultades para establecer límites con uno? Porque cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de constancia, cuando hablamos de toma de decisiones, ser consecuente, ser coherente, lo vemos como algo, pero es que es una persona que es así, nació así, y es como el 1% de la población que tiene esas capacidades, esas cualidades. Y esas son características que todos debiésemos tener. Todos debiésemos tener algún grado de disciplina, algún grado de constancia, algún grado de coherencia, y no la tenemos. Entonces, si no somos capaces de establecer límites que son saludables para nosotros, ¿qué posibilidades tenemos de establecerlas con un otro? Tenemos dificultades, tenemos barreras con el respeto. Y vamos a tener también dificultades para establecer la confianza. Primero,
Porque hablamos de la honestidad y hablamos que la verdad es importante y ser transparente. Ahora, esta famosa verdad, honestidad y ser transparentes con un otro, por supuesto que recae en mi criterio de verdad, en lo que yo creo que es verdad. Y aquí viene una imagen que hace muy, muy buen ejemplo de lo que es esta imagen cuando hay un número en el suelo y yo desde mi posición veo un 6 y la persona que está frente a mí ve un 9 y ambos estamos diciendo la verdad desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros consideramos que es la verdad, y estamos siendo honestos, pero no necesariamente esa honestidad o esa verdad recae en el otro, ¿ya? Y ese es el punto. La honestidad, la verdad, la transparencia también tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es lo que es y con lo que somos capaces de percibir de lo que es. Podemos decir que nosotros contamos la historia de forma honesta y diciendo la verdad, pero también omitimos información porque para dar esa información quizás está de más o es innecesario, o para poder entenderla hay que contar más historia. ¿Y para qué voy a dar esa información si eso es más personal? Entonces vamos a tener razones, vamos a tener criterios para articular la verdad de forma que a nosotros nos haga sentido. Si vemos la verdad desde este punto de vista, si hablamos de la honestidad desde este punto de vista, la honestidad nunca va a ser completa. Entonces, basar nuestras relaciones en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la honestidad, es una carrera sin fin. Es una carrera sin sentido. Por eso tenemos tanta dificultad en establecer la confianza, porque la confianza la establecemos de que la persona nos diga la verdad. Y eso nunca va a ser del todo, porque ni siquiera nosotros mismos somos capaces de hacerlo. Si una persona te dice, ¿cómo me veo? Uno le va a decir bien, porque quiere que la persona se sienta bien. Nunca le va a decir que se va a ver mal. Y si le dice que se ve mal, seguramente va a ser una persona que va a tener poco respeto, que no se sabe comunicar, que es desubicado, ¿por qué me dices eso? ¿Ya? Lo contradictorio de esto es que buscamos la verdad, pero cuando la tenemos, no sabemos cómo lidiar con ella, porque queremos la verdad que nos hace sentir bien, y no la verdad que nos hace sentir mal, porque no tenemos los recursos para lidiar con esa verdad. Entonces tenemos dificultades con la honestidad, tenemos dificultades con la verdad y tenemos razones poderosas para creer en lo que creemos y para no creer en lo que no creemos. ¿Bien? También tenemos, como decíamos antes, buscamos la intimidad desde la confianza, pero también tenemos rechazo a la vulnerabilidad. Tenemos rechazo a la vulnerabilidad porque al ser vulnerables nos podemos llegar a sentir débiles, nos podemos llegar a sentir expuestos. Los grandes dolores que podemos decir que establecimos en relaciones tienen que ver porque fuimos vulnerables, nos expusimos, dimos, entregamos, fuimos quizás más allá de lo que estábamos dispuestos a hacer o mostrar y salimos sufriente. Salimos mal de la situación. Entonces lo que aprendo de eso es a no ser vulnerable. Nos cuesta ser vulnerable, nos cuesta exponer nuestra intimidad en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, por lo que dirán, por cómo me catalogarán, por el tema del rechazo, los míos. Tenemos muchas razones para rechazar lo vulnerable. Entonces, por supuesto que la intimidad no es algo que se vaya a dar en una primera instancia en la relación. Es algo que se puede construir, es algo de lo que se puede llegar en la relación, pero nunca va a ser la iniciativa. Siempre va a ser la dificultad y vamos a poner muchas barreras frente a eso. Por eso tenemos dificultades para establecer relaciones desde la confianza. Entonces, se entiende que para tener relaciones saludables tenemos que tener comunicación, respeto y confianza, pero a la vez tenemos grandes dificultades, grandes desafíos para desarrollar esa misma comunicación, respeto y confianza en las relaciones. Bueno, espero que hayan podido compartir y de la conversación que sacaron seguramente escucharon o dijeron o cada uno tiene su propia experiencia de que hay versatilidad de conductas tóxicas, tenemos amplia experiencia, podríamos escribir un libro de conductas tóxicas y no me quiero referir principalmente a todas las conductas tóxicas que puedan haber. Podemos tenerlas todas y pueden seguir saliendo más. Bien, el punto al que quiero llegar con esto es que muchas veces lo que nosotros definimos como una conducta tóxica, más que la conducta en sí o lo que es, tiene que ver con aquello que nosotros vemos, con aquello que nosotros proyectamos, ¿ya? Si nosotros tenemos
sensibilidad a ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo un tema personal con el tema del reconocimiento. Seguramente voy a estar constantemente sensible y enfocado en determinar cómo me van reconociendo o cuándo no me van reconociendo, sobre todo cuando no me reconocen. Como ya hablamos, tenemos más enfoque sobre lo que no o lo que está mal, entonces más me voy a enfocar en eso. Entonces, muchas de las conductas tóxicas tienen que ver con aquello que proyectamos. Tiene que ver con aquella inseguridad, con aquella carencia, con aquella dificultad que hay en nosotros, que no hemos lidiado o no le hemos buscado salida, y cómo la proyectamos también con un otro. ¿Y por qué se dan las relaciones? Y esto lo he venido repitiendo en las sesiones anteriores. Se dan las relaciones porque es la relación de pareja la prueba final. Es el punto de evaluación en donde uno pone a prueba todo lo que se es, todo lo que se es y todo lo que no se es. Porque solo en relación, en el fondo, se dan estos espacios de complicidad, de intimidad, de comunicación, de respeto, de confianza, en donde si no las hemos trabajado, no las hemos desarrollado, por supuesto que se van a ver. Y si es que la otra persona tampoco las ha trabajado, nosotros las vamos a percibir y no vamos a saber cómo lidiarlas. Entonces, por eso me quería enfocar no en la amplitud de conductas, sino en la base desde donde entendemos las conductas tóxicas, desde lo que proyectamos en la relación. Pero aquí quiero hacer una distinción. Y es la misma distinción cuando yo hablo de bullying y violencia. El bullying es una conducta esperable, sobre todo en la adolescencia o durante la infancia, en cómo se relacionan las personas en base a los patrones de dominancia, en base a las relaciones de poder, ¿ya? Y esto se ve en situaciones sociales, se ve sobre todo en la infancia, pero también se puede ver en la adultez, ¿ya? Pero una cosa es bullying y otra cosa es violencia. Sobre el bullying se puede trabajar, se puede negociar, se puede establecer estrategias para abordarlo, se visibiliza para que se aprenda, ¿ya? Pero por otra parte, la violencia no se trata como el bullying. La violencia no se lidia ni se transa de esa manera. La violencia es una conducta que se corrige, que se toma una decisión o una determinancia. La conducta no tiene una estrategia, tiene un protocolo a seguir. Y es lo mismo cuando hablamos de conductas tóxicas. Cuando hablamos de conductas tóxicas, que en el fondo tiene que ver con uno de lo que proyectamos, y cuando tiene que ver con algo que se llama la alerta roja, que la conocerán mucho. Así como alerta roja, date cuenta. Alerta roja, aquello que en las relaciones que se empiezan a volver tóxicas no se pueden permitir y se tiene que tomar una determinación. Y esto lo vamos a definir desde dos ángulos, desde el control y desde la violencia. Desde el control vamos a hablar de lo que llamamos dependencia afectiva, y es la medida en que nosotros entregamos el control que debiese ser nuestro, porque es nuestro autocontrol, hacia un otro. Hacemos no solo que la otra persona tome el control, sino que la hacemos responsable de nuestro propio bienestar y nuestra propia integridad afectiva. La dependencia afectiva generalmente se ve en conductas tipo manipulativa, de manipulación en distintos ámbitos, en donde una persona es muy hábil haciendo sentir culpable a la persona o teniendo razones por las cuales uno está en una situación vulnerable y el otro tiene que, porque debería, ¿ya? Entonces, cuando hay una relación de dependencia afectiva, están las manipulaciones, la sensación sentida, la sensación subjetiva de uno tiende a ser una hiperconciencia, una hipersensibilidad, una hiperalerta ante el otro, ante las necesidades del otro. Y más aún, frustrando las propias. Entonces, estamos muy conscientes del otro y estamos muy poco conscientes de uno. Nos empezamos a olvidar de uno en esta función y nos volvemos en el fondo, en esa dependencia afectiva, nosotros nos volvemos dependientes del otro, de su bienestar, de que el otro esté bien, de que no esté en conflicto, de que nosotros, y estamos constantemente lidiando con ese mal, con ese dolor. Por otro lado del control, tenemos la posesividad, y esto se da cuando la persona busca tener control absoluto de uno. Se ven conductas que tienden a ser, ay, se me cayó, cuando tienen que ver con conductas en donde se impone un cierto criterio. Este criterio de verdad
este criterio desde lo que yo veo, desde lo que yo sé que es así, y tú no me vas a hacer cambiar de opinión porque es mi verdad sobre la tuya, no con la tuya, sobre la tuya. Porque la posesión busco poseer, controlar, dominar al otro. ¿Ya? Impongo mi criterio. Y por supuesto, una persona que es posesiva va a tener muy buenas razones, muy buenos argumentos, hasta lógico, que a ti te van a empezar a hacer sentido de que, bueno, así debe ser entonces. Lo que ocurre cuando uno está en una relación de posesividad, empieza a tener conductas o empieza a sentirse de forma evitativa, porque constantemente si uno se enfrenta a una persona posesiva, va a haber un conflicto. No va a haber una negociación, no va a haber un diálogo, no va a haber una comunicación clara, porque en el fondo hay una imposición del criterio. Entonces, no importa el argumento que uno tenga, no va a llegar a ningún lado, porque no es la búsqueda, no es lo que necesita. En esta posesividad se pueden ver personas que son altamente celosas, altamente estructuradas, altamente ligadas con las relaciones de poder. Entonces, en estos roles en donde uno está desde el control en la relación que está tirando alertas rojas, tiene que tomar decisiones. Desde la dependencia afectiva, partir de la base de que no nos podemos hacer cargo del dolor del otro. Solo el otro puede hacerse cargo de su dolor, de su dificultad, de su implicancia. Y si uno se ve en ese rol, uno se pierde. Solo el otro, perdón, solo uno tiene control completo y absoluto de sí mismo. Y hasta por ahí nomás. Pero no podemos entregarle nuestro control, nuestro dominio a otra persona. Y una relación que se va por esa línea no va a llegar a ningún lado. Y solo va escalando. Y desde esta escala es que empezamos a agregar también desde las líneas de violencia. Y una de las violencias que yo llamo anulación tiene que ver con la violencia que nosotros entendemos como violencia emocional o violencia afectiva. Y esto se da en conductas que tienen que ver con invalidación. Y esto parte de una forma sutil, parte de una forma quizás hasta humorística, que te empieza a dar cuenta de que no eres capaz de hacer ciertas cosas o de las cosas que haces las haces mal. Pero esto luego va escalando. La invalidación termina anulando a la persona en sus capacidades, en su forma de pensar, en su forma de sentir, al punto de que la persona literalmente no es capaz de hacer nada sin esta persona. Esta persona se vuelve indispensable para uno. Cuando nos relacionamos desde esta anulación, lo que empezamos a sentir es una disminución de la autoestima. Nuestra propia valoración empieza a disminuir y empieza a desaparecer. Ya nos dejamos de ver. Y solo vemos lo que el otro nos dice que hay. Y luego pasamos a una violencia que es más física, que tiene que ver con una dominación. Y esta dominación se da en conductas ya impulsivas. Podemos decir quizás, a mí mi pareja nunca me ha golpeado, pero ha roto una taza, le ha pegado a la pared, se ha dado cabezazos contra la mesa, contra la puerta, ha roto cosas, ¿ya? El tema está en que no esperemos hasta que esa violencia llegue a uno. La violencia escala, porque la impulsividad, si no hay un criterio, si no hay una forma de regularla, por supuesto que esto va bueno, evolucionando en un mal sentido. La violencia va aumentando con el tiempo, porque va aumentando la frustración, van aumentando las razones, van aumentando el tiempo que se va exponiendo frente a la sensación y por eso va siendo más violento. Cuando hay violencia en la relación, lo sentido tiende a ser miedo. Y esto quizás, objetivamente hablando, hoy día desde una postura más lógica podemos decir que cuando tú sientes miedo en la relación, ahí no es. Porque no hay razón, no hay justificación que permita el miedo en la relación. Entonces, por eso yo quiero discriminar lo que hablamos de conductas tóxicas que tienen que ver más con uno y cómo uno lidia o no sabe lidiar con ciertas cosas, lo que proyecta de sí, y esto que tiene que ver cuando uno tiene que tomar determinaciones en la relación. O se corrige la conducta o se aleja del que la genera. Porque nada de esto llega a buen puerto. Y nada de esto puede ser resuelto en relación. Y nada de esto te corresponde a ti resolverlo por el otro. ¿Bien? Ya, ahí viene la parte dura. Alejémonos un poco ahora de las conductas tóxicas. Volvamos a lo saludable.
¿ya? Y desde lo saludable entendamos desde las bases, que todas las personas, todo ser humano tiene necesidades psicológicas básicas. Y estas necesidades psicológicas básicas son tres. Y cuando estamos en relación, tenemos que buscar cierto equilibrio en cómo lidiamos con ellas, pero necesitamos que estén. La primera de estas es la autonomía. Y la autonomía tiene que ver con cuánta independencia, con cuánta libertad yo soy capaz de ejercerme a mí mismo, ¿ya? Y desde esa misma libertad es de donde uno se tiene que cuestionar en la relación. ¿Cuánta libertad yo siento en mi relación? ¿Y cuánta libertad yo permito en mi relación? Entendiendo que todos necesitamos libertad, no solo yo, también mi pareja. Necesitamos libertad en el sentido de que somos personas individuales y sociales. Somos personas que necesitamos expresarnos, experimentar, vivir y no estar según el otro. Podemos compartir, podemos negociar, podemos tener nuestras vidas juntas y separadas, pero no en dominio, no en sugestión del otro. ¿Ya? Uno diría, claro, cuando uno está en pareja, uno hace acuerdo, hay compromiso. Y por supuesto que sí, pero esa es la libertad que uno negocia. Y no es una imposición porque así debe ser. Ese es el criterio que uno tiene que tener. Luego tenemos la segunda que tiene que ver con la competencia, que tiene que ver con cuán capaces nos sentimos para hacer las cosas que hacemos. Y desde esta misma capacidad es la pregunta que nos tenemos que hacer en relación. ¿Qué tan capaces nos sentimos en esta relación? ¿Y qué tan capaces vemos y permitimos a la otra persona ser? Y aquí se viene la temática desde el reconocimiento, desde el autorreconocimiento, mis propias capacidades y los reconocimientos del otro, y el reconocimiento del otro en sus propias capacidades. ¿Bien? Todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades. Algunos tenemos más hacia una línea, algunos más hacia otra. Si no tenemos la capacidad de reconocimiento o de apreciatividad, como vimos en la charla anterior de ontología del romance, si no tenemos capacidad de apreciar las capacidades del otro, entonces estas capacidades se van a empezar a esconder o a disminuir. Y ninguna de esas vías va a funcionar en una relación saludable. Y la tercera tiene que ver con nuestras relaciones. He dicho muchas veces, somos seres sociales, necesitamos relacionarnos, pero no solo, y en las relaciones no solo relacionarnos con nuestra pareja. Por eso es importante preguntarse en la relación cuánta apertura yo siento en mi relación, cuánta apertura yo siento hacia mis amigos, hacia mi familia, hacia mis cercanos, en mi trabajo. Y en este sentido es qué tan restringido me siento yo a poder conversar y qué tan restringido soy frente a la persona con la que estoy. ¿Ya? En estas tres necesidades psicológicas básicas podemos ver las cosas que vimos anteriormente en temas de respeto, en temas de comunicación, en temas de confianza. En cuando vimos temas de conductas tóxicas, puede ver con las inseguridades que tenemos, ¿ya? Entonces, por supuesto que tenemos que trabajarla. Entonces, ¿cómo vamos a construir relaciones saludables? Ya tenemos una base desde donde partimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a desarrollar? El primer paso siempre es desde uno. El primer paso tiene que ver con hacer un desarrollo personal apropiado. Si no tengo un desarrollo personal apropiado, por supuesto que me voy a dejar llevar por las tendencias, por la moda, por las cosas que se digan que tienen que ser de gente que no tiene idea. Entonces necesitamos desarrollarnos personalmente. ¿Y qué es desarrollo personal? Tenemos que trabajar nuestra inteligencia emocional. Tenemos que entender nuestros afectos, nuestros estados afectivos, nuestras emociones, qué es lo que sentimos, desde dónde y hasta dónde, qué es lo que queremos lograr. Tenemos que desarrollar también nuestra autopercepción, nuestra autoconciencia de quiénes somos, qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos, cómo nos vemos, qué es lo que vemos en nosotros. Nuestra propia capacidad de autoconocimiento. Entonces tenemos que desarrollarnos individualmente, por supuesto, antes de empezar una relación. Pero también hay que desarrollarnos socialmente, porque no basta solamente con ser maestros en uno.
Porque cuando soy maestro en mí y me enfrento a otra persona, bueno, resulta que esa persona es un sujeto completamente distinto a mí, con cualidades y características completamente distintas a mí. Y lo más probable es que si soy maestro en mí y no sé nada más de mí, todo lo que la otra persona traiga, comparta y no sea lo que yo estoy esperando, va a ser mal recibido. Entonces necesitamos desarrollo social. ¿Y a qué me refiero con desarrollo social? Necesitamos desarrollar herramientas que nos permitan relacionarnos saludablemente, las cuales son empatía. Necesitamos entender, o al menos tener la conciencia del sentir del otro. Más allá de ponernos en el lugar del otro, poner los zapatos del otro, ¿ya? Entender que la otra persona, como un sujeto completamente distinto, individual, independiente a mí, siente, vive y tiene una experiencia completamente distinta a la mía. Entonces, lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo sienta, es irrelevante para lo que él haga, lo que él piense y lo que sienta. ¿Ya? Necesitamos desarrollar empatía. Necesitamos desarrollar compasión. Compasión es una de las características más humanas, más necesarias y menos vistas a modo general. Somos tremendamente poco compasivos. Tenemos dificultades para sostener el dolor del otro. Tratamos de solucionarlo, pero no sabemos resolverlo. Entonces tenemos que tener la capacidad de sostener ese dolor, esa dificultad, porque yo les dije, no se trata de que no estén con personas que tengan problemas, se trata de que tengan habilidades, recursos para poder sostener y saber conocer los límites hasta dónde van a llegar con ellos. Entonces necesitamos compasión, necesitamos gratitud, necesitamos apreciatividad, necesitamos todas las habilidades que nos permitan ver a ese otro como un sujeto independiente a uno. Entonces ya, a nivel teórico tenemos nuestro desarrollo personal, tenemos nuestro desarrollo social, ahora teóricamente hablando estoy listo para una relación. La teoría no es suficiente. La teoría no es suficiente, es necesario ponernos a prueba. ¿Y cómo nos ponemos a prueba? Por supuesto que relacionándolo. No hay mejor manera de aprender a relacionarnos saludablemente que poniendo a prueba nuestros criterios, nuestras formas, nuestros preconceptos en una relación. ¿Bien? Porque teóricamente todo tiene sentido y todo es como es, pero luego en la realidad práctica, se ve que la realidad es muy distinto a lo que uno pensaba. Porque ahí lidia con lo que creía iba a ser de determinada manera. Ahí uno tiene los afectos implicados. Está involucrado en esta relación. Entonces, ahí ya es más difícil. Yo puedo decir, yo soy la persona más compasiva del mundo, pero cuando esta persona frente a mí, mi pareja, empieza a ver todos los problemas, todas las dificultades, yo ya me agoto y digo, oye, ojalá, ¿hasta cuándo? Ahí se me va lo compasivo. Quizás no era tan compasivo como yo pensaba. ¿Ya? Entonces necesitamos de las relaciones para pulirnos. Necesitamos ponernos a prueba en aquello que pensamos, en aquello que creemos. Ahora, cuando nos volvemos hábiles en esto, vamos a empezar a tener relaciones más saludables, pero no por el hecho de que nos volvamos hábiles en relaciones saludables, significa que todas nuestras relaciones van a ser saludables. ¿Por qué? Porque la única persona que se desarrolló en ese punto, desde esa manera, de este enfoque, porque estuvieron en esta charla y lo aprendieron, es uno. Y la otra persona puede que venga en pañales, puede que todavía no pase por el paso uno. ¿Debo evitarla? Es una alternativa. Si evito todas las personas que no han hecho un desarrollo personal, no han hecho un desarrollo social, no se han puesto a prueba en las relaciones, si evito todas esas personas, mejor me compro una isla, porque no voy a encontrar muchas. ¿Ya? Entonces aquí es importante entender el modelaje de las conductas, el modelaje de las competencias. Lo que yo quiero tener o vivir, es necesario que yo lo muestre. Y ahí es donde se caen estas creencias donde uno dice, yo solo voy a hacer así cuando sean así conmigo. No, si uno tiene la capacidad, tiene que mostrarla, tiene que guiar, tiene que enseñar. Entonces, cuando hablamos de relaciones saludables, no se trata de conocer, encontrar y que llegue mágicamente una persona que venga perfecta y completa con todo este camino recorrido. No. Cuando hablamos de relaciones saludables, hablamos que una persona tenga la disposición a todo lo que hemos visto. La disposición a aprender, la disposición a escuchar, la disposición a respetar, la disposición que tenga hacia la confianza, ¿ya?
Y esa disposición tampoco es que venga completa, esa disposición se va trabajando. Pero solo se va trabajando cuando al menos una parte en la relación es capaz de expresarla, es capaz de modelarla. Si queremos relaciones saludables, por supuesto, primero tenemos que serlo, ¿ya? Y si no lo somos, por lo menos tenemos que estar dispuestos a aprender, dispuestos a mejorar. Entonces, para ir agudizando en qué es lo que tenemos que tener en consideración cuando queramos desarrollar relaciones saludables, vamos a hablar de 3 principios que funcionan en relaciones, pero a mi gusto funciona para la vida, ¿ya? 3 principios de las formas saludables. El primero tiene que ver con la contribución. Comúnmente se escucha que en las relaciones uno va con el checklist, uno va determinando quién es. Al final, Sofía, te explico la diferencia entre empatía y compasión, ¿ya? La contribución tiene que ver con qué es lo que yo voy a aportar, qué es lo que yo puedo contribuir, entregar, ser en la relación. Si yo estoy enfocado en todo lo que yo quiero que sea la relación, esta persona es así, es así, es así, bien así, voy a estar enfocado en todo lo que es desde la carencia. Ya hablamos que desde la conducta tóxica vamos a estar más enfocados desde lo que a nosotros no nos gusta de nosotros mismos. ¿Ya? Pero desde la contribución voy a ir enfocado en lo que yo quiero que esta relación sea y cómo quiero que se construya. No se enfoquen en cómo quieren que sean o qué lo que quieren que les den, qué es lo que ustedes pueden aportar. Desde ahí se construye. La segunda tiene que ver con amabilidad. Y esto suena lindo, ser amable, ¿ya? Pero esta amabilidad va más allá del criterio de, bueno, yo soy amable cuando son amables conmigo, ¿ya? Esta amabilidad va desde el criterio de que el mundo necesita amabilidad. Vivimos en un mundo altamente complejo, ya dijimos que teníamos tremendas barreras para ser saludables, entonces necesitamos una disposición amable frente a un otro. ¿Por qué amable? Porque no sabemos en las condiciones que viene, no sabemos en las condiciones, la historia, la experiencia, los recursos, las dificultades, las cosas que tenga. Entonces, si nosotros estamos con defensa, con coraza, evaluando a la persona no se va a mostrar, la persona no va a crecer, la persona no va a tener la disposición. Por eso necesitamos amabilidad, necesitamos tener ese espacio de apertura, de recibir, de reconocer, de contener a un otro de forma amable. ¿Bien? Si no somos capaces de ser amables con un otro, ¿qué posibilidad tenemos de construir algo? Es más, si no somos amables, estamos esperando a que la otra persona haga todo el trabajo, haga toda la construcción de la relación. Y luego uno elige si la toma o no. Desde ahí no aprendemos absolutamente nada. Y finalmente, esta a algunos quizás les va a molestar, pero lo voy a decir igual. No se enfoquen, por favor, olvídense de la igualdad. Olvídense que de las relaciones deben ser iguales unas a otras. Las relaciones son distintas porque somos personas distintas, tenemos historias distintas, tenemos necesidades distintas. Más allá de las necesidades psicológicas básicas, tenemos criterios distintos de cómo es que esas las vivimos y las interpretamos. Entonces no se enfoquen en la igualdad, que si yo hago esto, la otra persona tiene que hacer esto, que si yo quiero esto, la otra persona también tiene que quererla. Búsquense, o sea, enfóquense en la igualdad de resultados. Y la igualdad de resultados se da cuando yo tengo enfoque en la contribución y en la amabilidad. Es decir, yo quiero ser feliz en esta relación. Me da igual si yo doy más, me da igual si yo doy menos, me da igual si yo doy esto y la otra persona da esto otro. Si yo logro ser feliz y la otra persona logra ser feliz, los dos tenemos el mismo resultado, independiente de lo que cada uno aporte y lo que cada uno contribuya, porque cada persona contribuye desde lo que cada persona puede entregar. Para hablar de igualdad absoluta y purista, todos tendríamos que tener lo mismo. Los mismos recursos, la misma historia, el mismo criterio, las mismas habilidades, lo mismo todo. Y eso no es así. Entonces, por eso,
Desde la igualdad de resultados, enfóquense en lo que usted puede contribuir, en ser amable y qué es lo que quiere lograr en esta relación, cómo quiere vivirla, cómo quiere disfrutarla. Eso, sin duda, te va a llevar a tener relaciones más saludables. Entonces, cerrando, integrando la información, entendamos que una relación saludable no es existe, se llega y es mágico y perfecto. La relación saludable es un proceso, y es un proceso que todos vivimos y todos necesitamos desarrollar. Todas las relaciones saludables necesitan entender el concepto de límites, del límite entendido desde mis propios límites y los límites de la otra persona. Establecimos las conductas que son tóxicas, que son desde mis propias proyecciones, y las conductas que están ligadas con esta alerta roja, las que yo tengo que establecer límites claros y precisos. Si no establezco esos límites claros y precisos y me mantengo en esa relación tortuosa, lo más probable es que cuando salga, y si es que salgo de ahí, salga tan sufriente, salga tan adolorido que no quiera nada con las relaciones. Y ahí es donde uno no aprende. El problema de esto es que terminar una relación en estas condiciones y decidir conscientemente llegar hasta ahí no te permite avanzar en absolutamente nada. Ese se vuelve tu ancla. Si yo digo, yo nunca voy a permitir que esto vuelva a ocurrir, yo nunca voy a permitir, significa que yo me quedé hasta ahí. Consciente o inconscientemente yo decidí llegar ahí, hasta ahí, en mi avance, en mi desarrollo, en mi capacidad. Necesitamos trabajar, necesitamos establecer los límites y necesitamos trabajar sobre ellos. Tener mejores recursos, ser más asertivo, tomar decisiones quizás más rápidas y más saludables. Y finalmente, el enfoque de lo que yo quiero en esta relación, no lo que yo quiero tener, recibir en la relación, el enfoque de cómo yo quiero construir y que esta relación sea. Y para eso yo tengo que contribuir, yo tengo que modelar lo que yo quiero que sea, yo tengo que expresar, yo tengo que ser primero en la relación de lo que yo quiero que esa relación sea. Si no tengo ese enfoque, voy a estar esperando pasivamente, y si yo espero pasivamente que las cosas ocurran, van a pasar muchas cosas que quizás no quiero que ocurran. ¿Por qué? Porque no las gestioné. Y llegó lo que tenía que llegar para que yo me moviera. Y generalmente lo que llega, que tiene que llegar para que yo me mueva, no es algo muy positivo que digamos.